Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a continuar con la doctrina de la glorificación, donde estamos, creo que es la tercera clase. Hay cosas que Dios nos va enseñando a través del estudio de las doctrinas bíblicas, y es como siempre reiteramos que deberíamos de estudiar la palabra de Dios cuando tenemos seriedad y anhelo por saber y profundizar en cuanto a las cosas de Dios. Y si hay algo que nos acompaña en estos tiempos, o en estas clases, precisamente es esta claridad que la propia palabra nos está enseñando dentro de su contenido, su contexto. Estamos tratando de exponer puntos bíblicos, doctrinas bíblicas, en el desarrollo escritural, ¿no? Cómo la Biblia está exponiendo estas grandes verdades para con nuestras vidas. Y es de esa manera que nosotros seremos librados de muchos errores. Es necesario, ¿verdad?, que vayamos madurando en nuestro cristianismo y teniendo la seriedad y el tiempo y el hambre para que cuando nos dirigimos a la palabra de Dios tomemos ese tiempo, ¿no?, de que Dios nos enseñe, su Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento y podamos profundizar. ¿Qué es lo que Dios tiene para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar en cuanto a esas verdades grandes de su palabra para con nosotros? Eso es importante. Cuando como cristianos a veces caminamos tiempo en nuestro cristianismo, ha pasado ya algún tiempo, y no estamos haciéndolo en esta seriedad con respecto a la palabra de Dios, muy posiblemente nosotros tengamos ciertas cosas debilitadas en nuestros principios bíblicos o fundamentales de nuestra fe cristiana, como es llamada también esta programación que estamos transmitiendo por radio, los fundamentos de nuestra vida cristiana, ¿verdad?, de nuestra vida de fe. Y llevamos tiempo con diferentes doctrinas y diferentes clases, pero ahora estamos estudiando la doctrina de la glorificación, y hay cosas que ya hemos visto. Una de las cosas importantes que hemos visto es en la primera pregunta que tratamos de responder con la palabra de Dios en cuanto a la glorificación, ¿cuándo acontecerá? ¿Sí o no? ¿Recordamos? Bueno, una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios, y esto es importante porque digamos que el pasaje magno del tema de la doctrina de la glorificación o de la resurrección de Cristo o de la resurrección de los muertos, lo enseña el apóstol Pablo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo número 15, prácticamente es todo el capítulo. Pero hay otro pasaje también muy relevante en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 del 13 al 18, donde nos está enseñando estas grandes verdades en cuanto a esa glorificación. Estuvimos hablando de la doctrina de la muerte bíblicamente, como lo enseña la palabra de Dios, porque no habrá glorificación sin que precedentemente hayamos partido de esta tierra y hayamos muerto.
Es decir, la persona que sea glorificada, sin duda alguna, tiene que ser un cristiano, que haya partido con Cristo, pero ese cuerpo está en el polvo de la tierra. Ha sido enterrado, preferiblemente que sea enterrado, no quemado, pero ha partido con Cristo de esta tierra. Bueno, la doctrina de la glorificación nos enseña que cuando Cristo regrese a esta tierra, precisamente la glorificación acontecerá primeramente con los muertos en Cristo, dice que resucitarán primero. Bueno, es ahí, ¿verdad? Cristo regresa con todos los cristianos, en sus almas, sus espíritus, regresa. Y en el momento del regreso hay resurrección de aquellos cristianos, de sus cuerpos, y esos cuerpos serán unidos a sus espíritus que vienen con Cristo, porque un cristiano cuando muere parte directamente a la misma presencia de Dios en su espíritu, su cuerpo va al polvo, pero en esa unión hay una transformación, hay una glorificación. Y eso acontece en el regreso de Cristo. Ahora, el orden que el apóstol Pablo nos está enseñando, primeramente los muertos en Cristo y posteriormente dice aquellos que hayamos quedado. O sea, está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice que seremos transformados juntamente en ese momento y seremos todos llevados junto con Cristo. Ese es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces, la doctrina de la glorificación en ese orden y en esa claridad con que nos enseña la palabra de Dios, es importante que la entendamos porque esto nos alienta. Una de las cosas importantes en las clases que estuvimos dando en cuanto a la muerte, es que esto debe ser algo alentador para nosotros, porque Pablo dice que nosotros no debemos vivir como aquellos que no tienen esperanza. Los cristianos vivimos con una esperanza real y verdadera. Tenemos una esperanza viva en la venida de Cristo. Tenemos una esperanza en que cuando muramos en este tiempo, en estos días, nosotros partamos de esta tierra, nosotros no quedamos sin consuelo, no quedamos sin esperanza, sino que partimos a estar en la misma presencia de Dios. Y esto debe de ser algo alentador para con nosotros, y de ahí que el apóstol Pablo dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y esto es también lo que estamos haciendo en los estudios, alentándonos en cuanto a estas doctrinas bíblicas de los últimos tiempos también, que podamos estar viviendo nosotros en cuanto al regreso de Cristo. Pero la glorificación, ya contestamos cuándo recibiremos cuerpos de resurrección, pero ahora estamos estudiando que cómo serán, ¿verdad?, esos cuerpos de glorificación. ¿Tendrán alguna forma o la Biblia nos está enseñando si en verdad hay pasajes bíblicos para que nosotros podamos notar o apreciar cómo serán esos cuerpos? Ya hemos visto que sí, que la palabra de Dios nos está enseñando que sí que lo habrá. Y eso también es algo muy importante, porque no nos está dejando sin ningún tipo de respuesta. ¿Cómo serán esos cuerpos? Bueno, estuvimos viendo, partiendo nuevamente de 1 Corintios, capítulo número 15, qué características, cuanto menos cómo serán esos cuerpos que hayan sido glorificados en el regreso de Cristo. Y Pablo lo está enseñando de una manera categórica, clara. Tiene peso, la enseñanza de Pablo es contundente. Es algo muy evidente, como lo presenta en el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios. Ahora, en todo ello hay un pasaje que siempre deberíamos de tener en mente, que nos enseña la palabra de Dios en Deuteronomio 29:29, y nos dice algo importante que siempre debemos de recordar. Y es que las cosas secretas dice que pertenecen a Dios, y las cosas reveladas dice que son para nosotros, y para que nosotros siempre las enseñemos a nuestros hijos. Es decir, las cosas que Dios no nos enseña o no ha enseñado, es porque no la quiere enseñar soberanamente, pero las cosas que nos ha enseñado dentro de la misma soberanía de Dios, nos la ha enseñado para que no solamente nosotros apreciemos y podamos entender, sino que a la misma vez dice que nosotros también podamos enseñarlas a otros. Entonces estamos enseñando lo que Dios ha revelado. Estamos enseñando lo que Dios nos enseña en su palabra. Eso es lo que podemos enseñar. No podemos enseñar lo que Dios tiene en el secreto y no ha revelado en su palabra. También es importante, como en cada una de las enseñanzas y las doctrinas bíblicas, que lo que enseñemos se encuentre escrito en estos 66 libros y dentro de un contenido doctrinal. ¿Verdad? No son versículos aislados. O sea, por eso es doctrinas bíblicas, donde podemos pasear a lo largo de todas las escrituras, poder entender, juntar aquellos textos que nos están enseñando en una manera clara,
lo que estamos enseñando de dicha doctrina. Entonces debe de estar escrito en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas que enseñamos o pudiéramos enseñar, que hayamos enseñado, pero en verdad nunca se encontraron en las Escrituras, en la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y de ahí que es necesario que siempre reiteremos el estudio de la palabra de Dios siempre. Eso debe de acompañarnos a nosotros los cristianos. Pero en lo que estuvimos viendo, y en esta segunda pregunta, ¿cómo serán esos cuerpos de resurrección? Ya vimos que hay 3 características, o cuanto menos son las que vimos. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Pablo dice a los filipenses, escribiendo desde la prisión de Roma, dice que el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo tenía este consuelo, Pablo tenía esta revelación, Pablo estaba enseñando esto a los cristianos de Filipos. Y esto es algo de lo que estamos tratando también de exponer, esta credibilidad con la cual el apóstol Pablo está enseñando desde la prisión de Roma a los filipenses, el cual dice, Cristo mismo es quien, ¿verdad? Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo presente que tenemos ahora y que irá al polvo en la muerte, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. La glorificación es esto. Es que este cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo que procede de la naturaleza caída de Adán, se ha transformado semejante al cuerpo ¿de quién? De Cristo. Eso es la glorificación. Hay esa transformación. Y una de las cosas que Pablo sigue insistiendo en el relato de Corintios, capítulo número 15, en cuanto a qué aspecto, qué características tendrán esos cuerpos glorificados, dice en el versículo número 42, dentro de las 3 que estuvimos viendo, enumerando esta en el primer orden, dice que, versículo 42, lo leemos en el capítulo número 15, que serán cuerpos incorruptibles. Pero literalmente el texto nos enseña de la siguiente manera. Así también es la resurrección de los muertos, hablando de ese momento que estamos exponiendo. Dice, se siembra en corrupción, es decir, es como se va al polvo, es como morimos, es sembrado, es enterrado en corrupción, pero dice que en el día de la glorificación dice que resucitará en incorrupción. Y ya estuvimos viendo y exponiendo qué es lo que es un cuerpo que resucita en incorrupción. ¿Cómo es esa naturaleza incorruptible? Bueno, es una naturaleza que ya no estará sujeto a padecimientos, a muerte, a enfermedades, a dolores, a tristezas, a llantos. Porque eso es un cuerpo de debilidad, eso es un cuerpo de corrupción, eso es un cuerpo del resultado de la caída de Adán a nuestros días. Ese no fue el cuerpo que Dios diseñó en el origen, en el Edén. Ese no es el cuerpo perfecto que Dios creó al hombre antes de pecar. Ese es el cuerpo que el hombre recibió cuando el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte. Dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Pablo contrasta ese origen, ese principio de ese cuerpo, ¿verdad? Y en múltiples veces y pasajes podemos verlo, cómo fue diseñado y creado sin pecado. No tiene que ver nada con el que tú y yo tenemos ahora, en cuanto a las características o cualidades. Ahora, Pablo dice una de las cosas importantes, el primer punto, es que será un cuerpo incorruptible, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hemos recibido en nuestra nueva naturaleza. Pedro lo expone cuando alienta a los cristianos que están siendo perseguidos por un emperador romano llamado Nerón. Y Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada, para una herencia inmarcesible, reservada en los cielos, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe. Pedro está alentando a los cristianos que están sufriendo, que están siendo perseguidos, recordando lo que es la nueva naturaleza que ellos habían recibido en Cristo. Bueno, esa nueva naturaleza es la naturaleza incorruptible, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la doctrina de la redención, será aplicada en el último punto con la glorificación. Porque ese cuerpo que no ha sido redimido en ningún cristiano todavía,
porque no han resucitado entre los muertos. Solamente hemos sido redimidos en cuanto a nuestra alma, en cuanto a nuestro espíritu, pero nuestros cuerpos no son redimidos sin la glorificación, y ese último punto de la glorificación o de la redención no ha acontecido. Y esa es la etapa final de la doctrina de la redención, la glorificación. Esto nos debe de incumbir, nos debe de interesar a nosotros, a los cristianos, porque esto es algo que nos anima, nos alienta. Debemos de estar metidos en estas cosas. Yo creo que es algo que nos debe de interesar. Esto es para ti, para mí, los que somos cristianos. No es para el incrédulo o el inconverso que aún no ha creído en Cristo. Esto se lo puede tomar simplemente como algo pasajero, como una historieta o un cuento. No tiene valor e importancia, pero para nosotros debe de tener peso, ¿verdad? Debe de tener relevancia. Es algo que debemos de estudiar muy minuciosamente, porque queremos saber las cosas como Dios nos las enseña, porque esto nos está dando aliento y ánimo en cuanto a nuestra manera de vivir también en nuestros días, aquí en la tierra. Pero se siembra incorruptible, es como partimos, como somos enterrados, somos salvados, ¿verdad? Somos nuevas criaturas en Cristo, no hay ninguna condenación, estamos en Cristo, pero ese cuerpo y esa naturaleza de Adán caída en nosotros no ha sido redimida completamente. En cuanto al cuerpo, no ha sido redimido, glorificado y es enterrado en corrupción, pero es resucitado en incorrupción. Ese es el primer punto que vemos en el versículo número 42. Pero también dice el versículo número 43, ahí mismo en 1 Corintios, capítulo número 15. Versículo número 43. Se siembra en deshonra. Dice, resucitará en gloria. Esta es otra característica, ese es otro punto donde el apóstol Pablo está contrastando la deshonra o el oprobio, un cuerpo oprobioso, como resultado de la caída de Adán. Pero dice que en cuanto a la resurrección, dice que será un cuerpo que resucita ¿en qué? En gloria. Y aquí la palabra gloria es la palabra doxa en griego. Viene de la palabra dokeo, que significa parecer. Pero esta palabra gloria tiene que ver siempre con, y está vinculado a la presencia de Dios. Un resplandor o un brillo que procede de estar cerca, ¿verdad? O estar en la presencia de Dios. Vimos algunos pasajes que nos están respaldando lo que estamos diciendo, pero lo que Pablo está enseñando, que esta segunda característica de un cuerpo glorioso, es un cuerpo que ha sido enterrado en deshonra o en oprobio, pero sin embargo es un cuerpo que dice que resucitará en gloria. Bueno, esa es otra característica de un cuerpo glorioso. La palabra gloria nos habla mucho. Cabe la posibilidad escrituralmente, dentro de la creencia en el ámbito cristiano, en que tiene que ver con un brillo, con un resplandor, que pudiera muy posiblemente acompañarnos a todos los que resucitemos de entre los muertos cuando Cristo regrese y tengamos esos cuerpos glorificados. En el mismo versículo nos habla de una tercera característica. Se siembra en debilidad y dice resucitará en poder. Bueno, este es otro principio que nosotros podemos ver o apreciar en este pasaje. Se siembra en debilidad, esa es la naturaleza de Adán en nosotros, ese es el cuerpo débil, pecaminoso, de naturaleza corruptible que se siembra, pero dice que resucitará en poder. La palabra poder aquí, y eso es importante, las definiciones de las palabras o la etimología de ellas mismas, porque nos ayudan a ver si estamos o no estamos, si podemos exponer o no exponer lo que estamos diciendo. Pero podemos exponer porque es el origen de esta palabra. Y aquí la palabra poder tiene que ver con la palabra dunamis en el griego. Implica unas fuerzas que no están en nosotros, implica un poder, unas fuerzas que viene del cielo, que es de Dios para con nosotros. Entonces ese cuerpo que es sembrado o es enterrado en debilidad, dice que resucitará en poder. Literalmente dice que el cuerpo glorioso, el cuerpo de resurrección, resucitará con unas fuerzas que nosotros no tenemos ahora. No nos olvidemos que vamos a seguir haciendo la voluntad de Dios por siempre, la perfecta. Y esto tiene que ver con mucha comparativa de cómo Dios creó al hombre. Por supuesto, yo creo que sobrepasará
a toda esa primera creación en cuanto a Adán antes del pecado. Pero entonces tenemos 3 principios. Un principio es que resucitaremos con una naturaleza, un cuerpo glorioso en cuanto a incorruptible. Segundo, resucitaremos en gloria, en cuanto a esplendor o brillo. Tercero, resucitaremos ¿en qué? En poder, en cuanto a las fuerzas. No nos olvidemos que estamos hablando de un cuerpo físico. Y hablaremos un poco hoy, porque sé que en cuanto a esta definición o a esta creencia, hay muchos que contrarrestan con enseñanzas diciendo que tendremos simplemente un cuerpo espiritual. En el sentido en que no habrá cuerpos físicos, sino que serán cuerpos sin carne, simplemente espíritu. Y yo creo que hoy tomaremos un tiempo a ello porque la Biblia refuta todo ese tipo de ideas o creencias. No, serán cuerpos semejantes al de Cristo. Y Cristo resucitó, y este es el principio de la doctrina que no podemos perder. Cristo resucitó en un cuerpo físico, ¿o no? Un cuerpo glorioso. Pero Él no dejó de tener un cuerpo físico, y es más, debes de saber que Él sigue teniendo un cuerpo físico, que representa a toda la raza humana a la diestra del Padre. No dejará nunca más de ser 100% hombre y 100% ¿qué? Dios. Él es el Cristo glorificado, de eso trata el Apocalipsis. Él es el Cristo glorificado. Pero Él está representando a toda la raza humana, intercediendo por nosotros en una manera física como el Cristo glorificado. Es más, cuando Cristo resucitó, pudo mostrar a sus propios discípulos y a incrédulos las marcas de los clavos o la herida del costado. Digo esto porque para mí este es un punto muy importante que debemos de saber, entender, creerlo y enseñarlo. Porque muchas de las herejías o sectas que se han levantado, y dentro del ámbito llamado cristiano, entre comillas podríamos decir, enseñan que no necesariamente habla de un cuerpo físico. Sí habla de un cuerpo físico, pero un cuerpo físico glorificado. Volvemos a lo que Pablo escribió a los Filipenses. El cuerpo de la humillación nuestra será transformado al cuerpo de la imagen de Cristo, a su imagen, a su semejanza. Esa es la obra, ¿verdad?, grandiosa que Dios terminará haciendo con nosotros en el día de la glorificación. Bueno, tenemos 3 puntos, pero hay uno más, aunque hablaremos de algunos más, pero hoy leemos el siguiente versículo, que es el segundo, tercero, cuarto punto, versículo número 44. En el mismo capítulo, versículo número 44, Pablo dice: se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Me gusta como dice la Nueva Traducción Viviente, no sé si tenéis alguno, creo que algunos las tenéis, pero dice: son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Y aquí debemos de tener en cuenta algunas conclusiones en cuanto a la defensa de una buena interpretación de este texto. Porque es aquí donde muchos niegan la resurrección física o niegan que nosotros pudiéramos ser glorificados físicamente en unos cuerpos físicos y espirituales. Pero es eso lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, aquí nos está enseñando de cuerpo espiritual y no significa un cuerpo inmaterial. Eso es lo que nosotros debemos de descartar. La palabra que el apóstol Pablo está usando aquí en cuanto a cuerpo espiritual no está poniendo a un igual un cuerpo inmaterial. No, es un cuerpo material, es un cuerpo físico. Y a la misma vez un cuerpo espiritual. Es un cuerpo de manera, como dice la Biblia, glorificado, cuerpo de resurrección. Esa es la glorificación. Por eso es que esos mismos cuerpos que han sido enterrados serán levantados. No serán otros. Hablaremos, como la Biblia inclusive nos enseña, del parecido que en el día de la resurrección de los muertos o la glorificación tendremos también con el cuerpo que fue enterrado. Es curioso, pero la Biblia nos enseña todo este perfil y estas características que nos acompañarán.
y que no debemos, por tanto, de descartar, porque nos lo está enseñando la palabra de Dios. Pero algunos están enseñando esto, ¿verdad? Que seremos espíritus descarnados, sin carne. Bueno, nosotros nos dirigimos a la palabra de Dios y vamos a Lucas, capítulo número 24. Y tenemos que enseñar y decir que esto no es verdad. Esto no lo enseña este pasaje. Y de ahí, ¿verdad?, la relevancia, la importancia que ha de tener para nosotros siempre tener una buena observación. Cada doctrina, cada pasaje, cada versículo que nosotros pudiéramos estar estudiando o quisiéramos enseñar o para nosotros mismos ser enseñados. Lo primero siempre que debemos tener es esa buena observación de ese pasaje o ese texto. Leer, releer, familiarizarnos con él siempre. Debemos de observar muy de cerca el pasaje que nosotros queremos, digamos, exponer. Y solamente cuando nosotros estamos observando el pasaje, si estamos familiarizados con el pasaje dentro del mismo contexto escritural y doctrinal, nosotros entonces debemos sacar esa interpretación correcta. Si tú y yo no tenemos una dedicación a este versículo que muchos niegan, y que inclusive algunos llamados cristianos dicen que no serán cuerpos físicos, simplemente cuerpos sin carne, espirituales, es porque primariamente no hemos tenido una buena observación. Si nosotros leemos un conjunto de 4 versículos en el pasaje donde está este versículo, nos está dando la claridad de que no es lo que el apóstol Pablo está enseñando, en cuanto a que es un cuerpo inmaterial. Necesitamos, ¿verdad?, leer y releer, acudir a lo que tiene que ver dentro del contexto de este texto que estamos exponiendo. Ahí vamos a tener una buena interpretación. Y solamente cuando tú y yo tengamos la interpretación correcta, es que podemos hacer lo que estamos haciendo. Tomar la aplicación para enseñarla. Enseñar lo que es en verdad la enseñanza de ese pasaje, llamado también la exégesis del pasaje. La claridad, lo que se ha sacado de ese pasaje, esa porción de las Escrituras. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en este versículo, en el resto que nos quede de tiempo. Pero, ¿por qué decimos que no podemos aprobar lo que se dice muy comúnmente? Y ojo a esto, dentro de un gran ámbito de los llamados cristianos. Pero para mí este es un importante pasaje que debemos de tener bien claro en nosotros en cuanto a esta doctrina. Dice en Lucas capítulo 24, después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se presenta a sus discípulos y en el versículo número 39, es aquí donde Jesús se aparece a los discípulos y dice: mirad mis manos. Cristo había resucitado. Y dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Este es un punto muy importante, porque la doctrina de la glorificación es la semejanza de cómo nosotros seremos semejantes ¿a quién? A Cristo. Y Cristo resucitó con un cuerpo físico. Fue Cristo quien le dijo a los discípulos: mirad mis manos, mirad mis pies, y ver por vosotros mismos que un espíritu, ¿verdad?, no tiene carne ni hueso. Entonces quiere decir que al tener carne y hueso, es un cuerpo glorificado físico y por tanto a la misma vez espíritu. Eso es en cuanto a lo que va a ocurrir en cada uno de nosotros en la glorificación, o en los que hayamos partido con Cristo y hayamos muertos. Porque los que queden en el regreso de Cristo, en ese mismo momento, es que serán transformados. Es curioso porque dice que esos cuerpos no van a ningún sitio. Hablando ya del arrebatamiento de la iglesia que quede presente, ¿verdad?, en el regreso de Cristo. Aquellos que dicen que no, que solamente es un cuerpo espiritual, no tiene que ver con nada con la carne, con un cuerpo físico. Bueno, ¿cómo nosotros interpretaríamos lo que el apóstol Pablo está enseñando a la iglesia de Tesalonicense cuando dice: primero los muertos en Cristo resucitarán primero y posteriormente nosotros los que hayamos quedado, dice que seremos transformados?
No dice que el cuerpo se va a ningún sitio. Hablan de una transformación del cuerpo con el espíritu, la semejanza de Cristo, y que serán cuerpos transformados. Por tanto, nueva evidencia o una evidencia más de que esos cuerpos glorificados son cuerpos físicos, pero no como el que tenemos nosotros ahora. Por eso va a ser enterrado esos cuerpos oprobiosos, esos cuerpos corruptibles, cuerpos de deshonra o de debilidad. Pablo contrasta con incorruptibilidad, con gloria y con poder. Y lo que nos está enseñando aquí en este texto también, que es lo que estamos viendo, es que dice que se siembra. Es lo que Pablo está enseñando aquí en Corintios, capítulo 15, versículo número 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Y esta diferencia entre cuerpo natural y cuerpo espiritual, el cuerpo natural está ajustado para esta vida. Otro contraste es que el cuerpo espiritual estará ajustado para la vida en el cielo, para la vida estar junto a Dios, en ese cuerpo glorificado. Otra de las cosas es que el cuerpo natural está siendo guiado, controlado por el alma. El alma dirige las emociones, los sentimientos, el intelecto, pero el cuerpo glorificado será dirigido, controlado por el Espíritu. Podemos ver vez tras vez cómo se puede contrastar ese cuerpo natural con un cuerpo espiritual. Ahora es importante ver que en todas las cartas paulinas, que son 13, que escribe el apóstol Pablo, cada una de las cartas que escribe desde Romanos hasta Filemón, 13 cartas paulinas, el apóstol Pablo cada vez, y son múltiples veces que usa la palabra espirituales. La palabra espiritual en el griego es neumáticos, de donde viene la palabra neumático. Un neumático es una rueda, ¿verdad? Donde en ese neumático retiene viento o aire. Bueno, la palabra del castellano que nosotros usamos como un neumático, neumáticos en griego, es la palabra que se usa para espiritual o espirituales. Pero uno pudiera ver la de veces que el apóstol Pablo usa esta palabra y sin embargo no está hablando nunca de en cuanto a es algo sin materia. Y sí que está hablando en cuanto a la característica y la vida del Espíritu Santo en nosotros. O sea, un hombre espiritual, y vamos a ver pasaje, un hombre espiritual, ¿es un hombre? ¿Sí o no? No es un hombre espiritual. El hecho de que sea un hombre espiritual no significa que no existe esa materia física de la carne por ser espiritual. No, es un hombre espiritual. Y esa palabra que está enseñándonos aquí el apóstol Pablo, en cuanto a que resucitamos, como bien nos enseña el versículo número 44, somos sembrados, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual, no dice que sea cuerpo inmaterial. Ahí la palabra espiritual tiene que ver con cuerpos físicos glorificados, en este punto que estamos viendo. Pero necesitamos ver en cuanto a lo que estamos exponiendo, algunos de los pasajes que nos enseña del carácter y la actividad del Espíritu Santo en nosotros. El cuerpo espiritual habla de una actividad, habla del carácter del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese cuerpo glorioso seguirá teniendo existencia del carácter espiritual y la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. No va a dejar de tener eso en nosotros. Dice en Romanos capítulo número 7, veamos algunos ejemplos, para que descartemos que no se refiere a un cuerpo espiritual, que es otra característica de la glorificación, no significa que sea un cuerpo o un espíritu sin cuerpo. En Romanos capítulo número 7, el versículo número 14, nos está enseñando el apóstol Pablo que no quiere decir no físico. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Dice, mas yo soy carnal, vendido ¿a dónde? Al pecado. Ahí la palabra espiritual, la palabra neumáticos, no tiene que ver necesariamente con algo no físico. Ahora, aquí está hablando de la ley, que es espiritual. Pablo sigue diciendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo número 2, versículo número 13 y versículo número 15, usa también esta palabra y dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual, ¿a dónde?
a lo espiritual. O sea, la parte que tiene que ver con lo espiritual dice que es acomodada también a la parte espiritual en nosotros. Pero dice en el versículo número 15, en cambio el espiritual, y aquí habla de la identidad de un hombre. Esa es la palabra neumático que se usa aquí también en el griego. La que Pablo usa en el versículo 44 y 1 Corintios 15. De un cuerpo que resucita en espiritual, aunque es enterrado como natural o animal. Animal no es la mejor palabra. En la traducción del griego y la Nueva Traducción Viviente lo enseña muy bien, habla de un cuerpo natural. Pero vale, porque tiene su significado en todo ello. Pero ese cuerpo natural que ha resucitado en espiritual, dice Pablo aquí a los Corintios, en el versículo número 15, en cambio el espiritual, el neumáticos, dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No está hablando de algo no físico, habla de un hombre que es espiritual. Esa es la palabra que Pablo está usando. Capítulo 14, aquí mismo en 1 Corintios, versículo número 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, habla junto con la identidad de un ser, de un hombre, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, pero lo importante es la primera parte del versículo. Si alguno se cree profeta o se cree que espiritual, no dice no físico. Es la vida del espíritu en un hombre. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñarnos a los corintios. Pero en Gálatas capítulo 6 también, versículo número 1, se usa la misma palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ahora bien dice, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, ¿qué significa? ¿Que no tienen cuerpos? No, vosotros que sois espirituales, esta palabra implica la unión de algo físico. Esa es la palabra que está usando el apóstol Pablo, y de ahí que nosotros tenemos que descartar como algo no físico o algo inmaterial. En la glorificación o en el día de la resurrección de los muertos no estaremos hablando de cosas no físicas. La Biblia nos enseña de cuerpos glorificados, cuerpos físicamente glorificados, semejante al cuerpo de Cristo. Hay un versículo que estuve viendo en la versión popular que confunde mucho este texto. Y la versión popular dice referente a este texto, dice, lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita, dice, es un cuerpo espiritual. Y esta traducción específicamente crea confusión, porque lo que nos está haciendo entender es que se entierra un cuerpo que es de materia, y ahora bien, no hay más esa materia, y lo que resucita es un cuerpo que solamente es espiritual. No es la mejor versión. No pudiera o no debería de crearnos una confusión si nosotros entendemos lo que Pablo está tratando en el contexto. Las versiones de la Biblia son muy buenas. Tener varias versiones siempre es algo sabio. Eso nos ayuda siempre. El que podamos leer en una versión, en otras versiones. Normalmente, generalmente, prácticamente cada versión ha sido escrita con un propósito o traducida con un propósito para que pudiéramos o para que podamos comprender algo más cercano, en cercanía a cada uno de nosotros, lo que ha sido escrito en los originales. Pero hay versiones que difieren un poco en cuanto al mismo texto original. En este caso la versión popular no está dando, digamos, el indicio más correcto sobre ello. Pero sí que es verdad que la misma versión popular habla de otros pasajes que sí está hablando muy correctamente. En este específicamente no es la mejor traducción porque lo que está creando es una confusión referente a este punto. Ahora, si nosotros, como dijimos antes, nos mantenemos en lo que Pablo viene relatando en el contexto, nosotros no tendríamos ninguna duda. Leamos la versión que leamos, si nosotros es curioso, yo estuve comprobando y es bueno hacerlo, y he tenido que hacerlo antes de poner este versículo, es leer varias veces el pasaje dentro de su contexto. Y el contexto te enseña tan claramente que es un cuerpo físico que se entierra y es un cuerpo, no deja de ser un cuerpo que resucita como cuerpo glorificado. Sigue siendo un cuerpo glorificado, pero sigue siendo un cuerpo. No sujeto a lo que había en el cuerpo que se sembró, que tiene que ver con la naturaleza caída de Adán. No. Eso es lo primero, lo natural, lo que viene del hombre, Adán, sino que Pablo está hablando dentro de ese contexto lo que posteriormente ocurre en nosotros en cuanto a Cristo.
a lo espiritual. Estuve leyendo la opinión de Wayne Grudem referente a este punto y creo que nos ayudará mucho más a entender. Y él dice: se siembra un cuerpo natural sujeto a las características y deseos de esta edad y gobernado por su propia voluntad pecadora, pero es resucitado un cuerpo espiritual completamente sujeto a la voluntad del Espíritu Santo y que corresponde a la dirección del Espíritu Santo. Tal cuerpo, dice, no es no físico, sino que es un cuerpo físico resucitado al grado de perfección que originalmente Dios propuso. Es una buena definición a este versículo. Es un cuerpo físico que resucitó, como nos dice la última parte, resucitado al grado de perfección que originalmente Dios propuso. Es importante que entendamos lo del cuerpo. De ahí que dijimos que en Filipenses 3:21, Pablo decía: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de Cristo. La primera carta de Juan, capítulo número 3, respalda lo que estamos exponiendo también, versículo número 2. Primera carta de Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Y el apóstol Juan, en este capítulo, dice en el versículo número 2, amados, dice: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, debemos saber también nosotros, pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Cristo regrese, dice que seremos semejantes ¿a quién? A Cristo. Inclusive dice, ¿por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y nosotros seremos semejantes a Cristo. Y es necesario recordar nuevamente que aquí no solamente habla en cuanto a lo ético o lo moral, sino que aquí está hablando también de cuerpos físicos. Seremos semejantes implica la semejanza en todo sentido a Cristo. De aquello que dice que cuando resucitó le dijo a sus discípulos: ved, que un espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Primera de Corintios capítulo 15, 49 dice el apóstol Pablo: y como así hemos traído la imagen del terrenal, dice, traeremos también la imagen del celestial, de Cristo. Las personas que niegan la glorificación o la resurrección de los muertos como cuerpos físicos, uno de los textos que están usando siempre es uno de los textos que exponen, es 1 Corintios 15:50. Vayamos a 1 Corintios 15:50. Pablo escribiendo aquí en este contexto, en este pasaje que estamos exponiendo, en el capítulo número 15, versículo número 50, ellos dicen: no pueden ser cuerpo físico, porque la Biblia dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción hereda la incorrupción. Y aquí es donde nosotros volvemos a decir nuevamente que esto es una muy mala interpretación. Está claro que Pablo está enseñándonos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pero lo que Pablo viene relatando en 4 versículos nos está enseñando que lo que va a heredar el reino de Dios, lo que va a entrar, lo que va a ser glorificado, no es aquello que se enterró como tal y resucitó de la misma manera y regresó o fue al cielo en esa manera. Lo que Pablo está enseñando aquí es en cuanto a la naturaleza caída de Adán. O sea, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, está enseñándonos de la descendencia de Adán. De ahí que los cuerpos tienen que ser transformados o glorificados. Es una muy mala interpretación, no es un pasaje ni es un versículo que pudiera respaldar la doctrina o la idea de que eso no serán cuerpos físicos, resucitarán cuerpos espirituales, pero serán cuerpos y espirituales glorificados. Los versículos 49, ahí donde estamos, si nosotros observamos el contexto de lo que dice el versículo número 50, está dentro del versículo 49 al 53. Por eso digo que no estamos hablando de un solo versículo, que tenemos que familiarizarnos con el texto entero, tomar lectura en el pasaje, ¿verdad?
Y entonces sacar aquella interpretación que Pablo está dando, enseñándonos a través del Espíritu Santo, y entonces sacar lo que en verdad dice el texto, y entonces si lo enseñamos o lo aplicamos. Este es un ejemplo, como en cada uno de los pasajes o textos que estudiemos. Pero el versículo número 49, un versículo anterior, dice lo siguiente: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen ¿de quién? Del celestial. Versículo 50 es el que hemos leído, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Versículo 51 es cuando el apóstol Pablo dice: he aquí, en este momento, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. Eso es muy importante. Pablo dice, en este conflicto que pudiera haber en cuanto a cuerpo físico o no cuerpo físico, Pablo dice, bueno, os voy a decir un misterio. En este punto donde dice que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Pablo en ese mismo contexto dice aquí, en este momento, lo que dice específicamente ahora, os voy a decir un misterio. Y está hablando de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 13 al 18. ¿Cuál es el misterio que Pablo está poniendo? Continuidad de este pasaje, o este versículo. No todos dormiremos. Es decir, no todos moriremos. Pero sin embargo dice, todos, sin exclusión de ningún cristiano, está hablando de cristianos, a los corintios, sin embargo dice, seremos transformados. Nuevamente dice, no todos dormiremos. La iglesia que quede no dormirá ni morirá, pero sí será arrebatada, sí será transformada. Por eso es el versículo número 51, pero todos seremos transformados, esos cuerpos serán transformados. Cuando dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que queden, seremos transformados. Lo que digo, que no quedarán con esos cuerpos. Por eso Pablo dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Claro, la carne y la sangre que proviene de Adán sin una transformación no puede heredar, no puede entrar. Pero en un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, por supuesto que sí, es lo que Pablo dice. Es como va a entrar. Porque todos, dice, seremos igualmente ¿qué? Transformados. Es más, la Biblia nos enseña para estar juntamente con el Señor por siempre. Vamos a tener Tesalonicenses. Bueno, el siguiente versículo creo que también es importante, porque es necesario que esto corruptible, es decir, los que hayan vuelto al polvo, esos cuerpos corruptibles, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, es decir, lo que sigue sujeto a la muerte, se vista de inmortalidad. Eso está hablando de la glorificación. Pero recordemos lo que Pablo enseña a la iglesia de Tesalónica en su primera carta, capítulo número 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, versículo número 13, acerca de los que duermen o de los que mueren, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es Pablo, está hablando aquí a los cristianos. Por tanto, nos está hablando a nosotros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. De esto está hablando, del regreso de Cristo. Está hablando en el momento en el que Cristo regrese y los cuerpos, primariamente y primero los muertos en Cristo, serán resucitados. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hay un orden. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así, en esa manera, con ese cuerpo de resurrección, con ese cuerpo glorioso, en esa transformación ya, ¿verdad? En ese momento de ser glorificado y transformado, no espiritualmente solamente un espíritu, sin algo o un cuerpo físico, no, el cuerpo físico glorificado. Ese cuerpo de resurrección dice,
en esa postura o en esa característica de un cuerpo glorificado, Pablo dice que así, dice, estaremos siempre. ¿Con quién? Con el Señor. Y no queda ahí. Pablo sigue diciendo, por tanto, como una resolución, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro que el cuerpo presente de carne y de sangre heredado de Adán, que no ha sido redimido, no puede entrar, no puede heredar el reino de Dios. Pero por eso el cuerpo presente no está preparado y debe de ser glorificado para entrar en el cielo. Debe de ser transformado, porque este cuerpo presente, que es lo que Pablo enseña, no tiene las características y no está preparado. De ahí que cuando sea redimido, será transformado, será glorificado, y entonces dice Pablo, y así en este cuerpo transformado, glorificado, estaremos por siempre con Cristo, y no de otra manera. Esa es la imagen que cada uno de los cristianos tendremos en el día de la resurrección de los muertos. Y no habrá más transformación, dice, y así estaremos por siempre, con cuerpos glorificados. El hecho de que leímos antes en Lucas 24:39, de que Jesús resucitó con un cuerpo físico, y volvemos otra vez a ese pasaje, lo dejamos, Lucas 24, da igual que hablamos de cuerpo natural o cuerpo animal, o mortal o corruptible, eso se refiere a la naturaleza humana de cada uno de nosotros, de Adán, de un Adán caído. Pero Pablo nos está enseñando de un cuerpo glorificado y transformado a la semejanza de Cristo. Aquí nos enseña bien en Lucas capítulo 24, en el versículo número 39, pero versículo también 40 al 43, mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Si hubiera alguna duda, nos enseña el versículo número 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿qué dijo Jesús? Le preguntó algo. ¿Tenéis aquí algo de qué? ¿De comer? Cristo había resucitado entre los muertos en ese cuerpo glorioso. Y no solamente tiene un cuerpo físico, a lo cual llama la atención y reta a los discípulos a que miren, a que palpen, a que vean, que comprueben, sino que posteriormente este detalle me llama la atención. ¿Tenéis vosotros algo aquí de comer? Dijo Jesús. Él ha querido dejarnos bien claro a la iglesia que los cuerpos glorificados serán cuerpos físicos transformados. ¿A la semejanza de quién? De Cristo. Si fuera un espíritu que no tiene carne ni huesos, no solamente no se vería, como lo dijo a los discípulos, ni mucho menos pedir alimento para comer. Entonces, le dieron parte de un pez asado y un panar de miel. Y me gusta mucho el versículo 43. Y él tomó y comió, ¿pero delante de quién? Delante de ellos. Este detalle de la comida después de la resurrección de Cristo, que fue visualizado por los discípulos, que pidiera alimento a los discípulos, y que no solamente quedará ahí, sino que toma del alimento y lo come, debe de dejarnos bien claro a nosotros, a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Los cuerpos que vayan a resucitar entre los muertos, semejantes a Cristo, serán cuerpos físicos como el de Cristo, visibles, en todas las características como la tuvo Jesús. Eso es lo que Pablo escribía a los filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación del que tenemos ahora, nuestra. Pero dice que será transformado al cuerpo de Él, como el cuerpo de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Así que podemos añadir otra cuarta característica en cuanto a estos cuerpos. Glorificados no serán cuerpos, o estos cuerpos espirituales no son cuerpos o cuerpos no físicos. No es tanto que no sean cuerpos sin carne ni hueso. Tendrán carne y hueso, serán cuerpos físicos, pero glorificados y transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo. Amén. Pues muchas gracias. Que Dios os bendiga.